Hermanos amados, que Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. También, queridos amigos, qué bueno que estén participando con nosotros de este mensaje. Durante estos días hemos estado estudiando el libro de Hechos. Y en Hechos nosotros vemos de manera maravillosa el obrar del Espíritu Santo de Dios en la vida de los apóstoles, en la vida del apóstol Pablo y también su equipo. Pablo con su equipo realizaron 3 viajes misioneros por todo el mundo y hubo un cuarto viaje que lo condujo hasta Roma, donde creemos que él murió, partió para estar con el Señor. Y nosotros vamos a ver en este mensaje y a oír el obrar del Espíritu Santo de Dios. Pablo era un hombre que creía en Dios, pero tenía plena confianza en Dios, porque creer es confiar absolutamente en el Señor. El tema en esta mañana, en este día, es creer en Cristo, es confiar en Él. Y antes de meditar en esta palabra, vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor nos dirija. Oremos al Señor. Soberano Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados. Y tú dijiste que no nos dejarías solos, y enviaste otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios, para que esté con nosotros para siempre. Y vemos nosotros en el libro de Hechos el obrar maravilloso del Espíritu Santo de Dios en la vida de los apóstoles, en la vida de Pablo y su equipo, que fueron por todo el mundo para predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, acompáñanos en este mensaje, en esta mañana, en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 27 de Hechos, los versículos 1 hasta el 12. Hechos 27, 1 al 12, dicen de la siguiente manera: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, desde Cesarea, donde Pablo fue llevado para evitar que sea muerto por los judíos. Esto lo hizo el tribuno Claudio Lisias, que con 470 soldados lo llevó custodiado desde Jerusalén hasta Cesarea. Este hombre tuvo una muy buena conducta con el apóstol Pablo. Dice, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Este Julio también tuvo una buena conducta, una buena actitud para con Pablo. Y embarcándonos, está hablando el autor Lucas, en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, quiere decir despegamos, salimos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, es decir, era fruto de Europa. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Julio permitió esta libertad a Pablo porque Pablo de ninguna manera era un preso que había sido juzgado. Él había apelado a César y estaba siendo llevado a Roma para comparecer ante César. Y haciéndonos a la vela desde allí, dice, navegamos a Sotavento. Sotavento significa viajando en el mismo sentido del viento, hacia donde el viento se dirigía, de Chipre
porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Lidia o Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina, estas naves alejandrinas son las que llevaban granos desde Egipto hasta Roma. Y hallando el centurión esta nave que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, esto del ayuno era como el 5 de octubre, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón o al dueño de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Miren, queridos hermanos y amigos, Pablo fue llevado o fue custodiado desde Jerusalén a Cesarea por 470 soldados. De allí de Cesarea tomó una nave y se trasladó a Sidón. De Sidón, navegando por dentro del mar Mediterráneo, llegaron a Mira. Y de Mira, con dificultad, llegaron hasta la isla de Creta. Y ahí en Creta quisieron ir hasta un lugar llamado Fenice. Llegaron a Creta, a Buenos Puertos, y de allí a Fenice, donde pensaban invernar. Pablo tenía mucha experiencia en la navegación. El tiempo en que Pablo estaba viajando con el equipo y con las 276 personas que iban en esa nave, les dijo que no era un buen tiempo para navegar, porque ya estaba iniciando el invierno. Entonces eran meses muy peligrosos: septiembre, octubre y noviembre. Por esto Pablo les pidió que pudiesen invernar allí en Buenos Puertos, pero no lo oyeron. Dice el versículo 9: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Dice, pero era incómodo el puerto para invernar y la mayoría decidió continuar el viaje. Y entonces salieron de Buenos Puertos para ir hasta Roma, y allí sucedió algo horrible, fue una terrible travesía. El mar estaba embravecido. Dice el versículo 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Esto significa viento
huracanado desde Europa. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, la proa es la parte delantera, nos abandonamos a él, al viento, y nos dejamos llevar. Desde buenos puertos, la nave fue llevada a la deriva, y nosotros sabemos que no a la deriva porque Dios tenía el control, hasta que después de 14 días llegaron a Malta por la gracia del Señor. En el mar embravecido, todos habían perdido la confianza de vivir. Y dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Los marineros antiguos se dirigían de un lugar a otro, de una ciudad a otra o de un puerto a otro, dirigidos por el sol. Y ellos se dirigían por las estrellas. Y dice el verso 20 que durante esos 14 días, no apareciendo ni el sol ni las estrellas, habían perdido ya la esperanza de vivir. Pero Dios le había dicho a Pablo que era necesario que testifique en Roma de la misma manera que lo había hecho en Jerusalén. Y dice el versículo 21, Pablo en estas circunstancias tan adversas, esos 276 pasajeros habían perdido la esperanza de vivir, como hacía ya mucho que no comíamos, dice el verso 21, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, no zarpar de buenos puertos, aunque no era un tan buen puerto para quedarse allí invernando, pero hubiese sido mejor, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero aquí vienen las palabras de ánimo. Pablo, con la guía del Espíritu Santo de Dios, había tomado el control de la nave y también el control de la gente, porque él tenía plena confianza en Dios. Y miren, hermanos, estos versículos 22 al 26 son maravillosos. Pero ahora os exhorto, dijo él, a las 276 personas, entre ellos también Lucas y Aristarco, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Esa frase hay que subrayarla. Porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Queridos hermanos y amigos, la nave con los 276 pasajeros había perdido el control y la nave estaba a la deriva. El día era oscuro y la noche mucho más. No salía el sol, ni tampoco se podían ver las estrellas. Y durante esos 14 días, 2 semanas, la gente no había comido y habían comenzado a alijar. ¿Qué significa? A lanzar al mar los aparejos de la embarcación y también de las personas y aún la comida. Y todos habían perdido la esperanza de vivir. No era para menos. Pero Pablo
el Señor le habló en la noche y le dijo: Pablo, no temas, yo estoy contigo. Por tanto, oh varones, dice el verso 25, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho, porque yo confío en Dios. Amados hermanos y amigos, ¿en quién confía usted? ¿En quién confío yo? ¿En qué confía usted? ¿En qué confío yo? Pablo no confió en los marineros, ni en el barco porque parecía que ya se despedazaba, ni en las velas, ni que en el viento se calme. Él no confió en el centurión, él confió en Dios. Hoy que estamos viviendo esta pandemia, la gente está esperando que finalmente se pueda descubrir una vacuna para contrarrestar el coronavirus. Pero queridos hermanos, el Señor nos insta en este día, en esta mañana, para que no confiemos en una vacuna que vendrá. No tenemos que confiar en los científicos o en los médicos que la pueden crear. Nuestra plena confianza tiene que estar en Dios. Y claro que Dios puede usar a los científicos y a los médicos para descubrir una vacuna que contrarreste esta enfermedad, que de alguna manera pueda impedir esta enfermedad. Este coronavirus, este virus que anda por todos lados. Pero la confianza tiene que estar no en lo que se pueda crear, no en la vacuna que se pueda crear, sino en Cristo, en Dios. Pero yo confío en Dios. No confiemos, hermanos, en nuestras posesiones materiales, en nuestros títulos académicos, de ninguna manera. En el trabajo que tenemos, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Hoy se habla de una nueva normalidad. Bueno, en esta llamada nueva normalidad o anormalidad, tenemos que nosotros seguir confiando en Dios. No sabemos qué va a pasar con esta pandemia. El Señor la va a erradicar, Él la va a terminar, o va a seguir, o tenemos que vivir en medio de ella. No lo sabemos. Pero una cosa hagamos, hermanos y amigos, hagamos como Pablo, quien en los momentos más oscuros, 14 días sin comer, en alta mar, todos habían perdido la esperanza de vivir, pero él dijo: yo confío en Dios. En medio de esta adversidad y de toda adversidad que se presente en el futuro, podamos decir con Pablo: pero yo confío en Dios, yo confío en el Señor. No basta con creer intelectualmente, hay que confiar en Dios. No basta con creer. La Biblia dice que los demonios también creen y aún tiemblan, pero ellos no confían. Nosotros confiamos absolutamente en Dios y en sus manos estamos seguros. En medio de esta adversidad, en medio de esta prueba, de esta tribulación, sigamos confiando en Dios. Dicen que luego las cosas no serán ya igual. Claro que no serán igual las cosas después de esta pandemia. Será mejor la iglesia del Señor. Él ha permitido esta adversidad para que aprendamos a confiar en Él. ¿Por qué le vino a Job una gran adversidad? Él perdió a sus hijos, sus 10 hijos murieron, perdió su hacienda. Su esposa se enojó con él, perdió su salud, pero él no perdió la confianza en Dios. Él, en medio de los momentos más oscuros, confió en Dios. La tribulación que le vino
era para que él aprenda a confiar en Dios, para que aprenda a conocer mejor a Dios, para que sea humilde. Entonces él dijo al final: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Para que no sea terco, para que no sea arrogante, para que él pueda confiar en Dios. Y en este sentido también la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y esto no significa que no debe haber confianza. Debemos tener buen testimonio y nuestra palabra debe ser honorable. Pero la confianza absoluta en el Señor. Pero yo confío en Dios. Y efectivamente sucedió así como Dios se lo dijo a Pablo. Pablo tenía que ir de Jerusalén en una larga travesía hasta llegar a Roma, porque él apeló a César. Bien, cuando ya estaban cerca de tierra, no sabían a dónde iban, porque el Señor los llevó hasta una pequeña isla llamada Malta. Dice el versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, los 276 pasajeros, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Las palabras de Dios dichas a Pablo se estaban cumpliendo fielmente. Hubo unos marineros que quisieron escapar, pero Pablo dijo: si estos marineros se van, la situación se pone difícil. ¿Por qué? Porque los marineros eran las personas expertas, las que podían ayudar a desembarcar cuando la nave llegara a algún puerto, a algún lugar. Todo ese largo tramo, todo ese largo viaje, fue llevada la nave a la deriva, pero no iba a la deriva. Los marineros no pudieron tener control de ella, pero Dios la iba controlando y la llevó hasta la isla de Malta. Se produjo el naufragio. Hicieron encallar la nave, dice 39 en adelante. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, y si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada. Quedó la nave inmóvil, dice el verso 41, y la popa, la parte de adelante, la popa, la parte posterior, se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, tal como Dios le había dicho cuando envió su ángel a Pablo, diciéndole que los pasajeros
estaban en sus manos y que ninguno iba a morir y que Dios iba a tener cuidado muy particular, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y cuando llegaron a esta pequeña isla, allí supieron que se llamaba Malta. Y allí pasó también algo especial. Dice el capítulo 28, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Como allí hacía mucho frío, los hombres comenzaron a tomar ramas secas para encender fuego y calentarse un poco. Pablo era un siervo y él también se unió al grupo que estaba haciendo este trabajo. Y aquí el texto dice que mientras él recogía estas ramas, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas, verso 3, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Ellos esperaban que Pablo inmediatamente se hinchase y muriera. La mordedura de esa serpiente era mortal. No había un suero antiofídico. La muerte era segura. Pero Dios había dicho que Pablo tenía que llegar a Roma y nada podía impedir el propósito de Dios. Ni el mar embravecido, y aunque la embarcación naufragó, los soldados lo querían matar, la víbora le mordió, pero Pablo seguía en el propósito de Dios. El Espíritu Santo de Dios continuaba guiándolo. Dice el verso 5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Siempre la polarización. Primero pensaban los naturales de la isla de Malta que era un hombre muy malo y luego cambiaron de opinión pensando que era un dios. Y Dios usó allí a Pablo porque en esa isla permanecieron 3 meses hasta que pasó el duro invierno de septiembre, octubre y noviembre. Tuvieron que invernar allí en Malta, cuando él dijo que tenían que invernar en Creta, pero no lo oyeron. Pablo tenía mucha experiencia en cuanto a navegación, aunque él no era un marinero, pero él había viajado durante muchos años en sus viajes misioneros y él tenía conocimiento en navegación. Dice en aquellos lugares había propiedades del hombre principal, ese hombre principal que había sido puesto allí por Roma, de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y el padre de Publio estaba muy enfermo de fiebre y de disentería. Dice el verso 8, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y vean el verso 9, hecho esto, también los otros que de la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Increíblemente cómo el Señor proveyó, cómo sustentó a este hombre a quien llamó y no le hizo faltar nada
a los tres que viajaban como equipo, Pablo, Lucas y Aristarco. No les faltó comida, ni tampoco les faltó ropa y los recursos necesarios para el viaje. Nos dice el texto que esta travesía o este tiempo aquí en la isla de Malta fue de 3 meses. Miren ustedes el versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Esa es la nave que los condujo luego hasta Roma. Dice el verso 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo tenía entonces una audiencia cautiva, porque esos soldados eran cambiados como cada 4 o 6 horas. Cada vez había un soldado nuevo cuidando de Pablo. Y entonces Pablo tenía siempre la oportunidad de predicar el evangelio a cada uno de esos soldados. Por esto es que él, cuando escribió sus cartas, mandaba saludos a los de la casa de César, porque a toda persona él predicaba el evangelio del reino. El apóstol Pablo no guardaba silencio, como sucede a veces con nosotros. Toda oportunidad él la aprovechaba para contar su testimonio, para hablar las maravillas de Dios. Llegando a Roma, como era su costumbre, y cuando él iba a toda ciudad, lo primero que hacía era reunir a los judíos para hablarles de la salvación que hay en Cristo. Y les presentaba al Mesías, a Cristo, como el Mesías prometido. Y muchos de ellos creían y también muchos le rechazaban. Entonces Pablo en Roma dice que concentró a todos los judíos y les contó todo lo que Dios había hecho por medio de él. Pero miren qué fue lo que pasó. Dice el versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, versículo 26, ya del capítulo 28, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, no quisieron oír, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. A su pueblo vino, y su pueblo no lo recibió. Les dijo Pablo, sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. ¡Qué pena! Pablo les predicó, les presentó a Jesucristo como su Mesías prometido, pero no lo oyeron. El apóstol Pablo había llegado a Roma y él había predicado la palabra de Dios con valentía, con amor, a toda ciudad y pueblo donde el Señor lo condujo junto a su equipo. Y aquí lo vemos cumpliendo su sueño, su aspiración, su visión. Llegar a la capital del imperio, a la capital del mundo, donde se encontró con creyentes, porque previamente Pablo había escrito la carta a los romanos y habían allí cristianos. El Señor ya había levantado, formado iglesias,
Y Pablo llegó allí para continuar con la predicación del Evangelio. Y miren, hermanos, cómo termina el capítulo 28, los versos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. En esa casa alquilada, Pablo hacía 2 cosas: predicando el reino de Dios, predicando el evangelio de salvación, las buenas noticias, y lo segundo, enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Abiertamente y sin impedimento. Abiertamente y sin impedimento. Queridos hermanos, la actual pandemia que estamos viviendo no tiene que ser un obstáculo para que prediquemos el Evangelio. Como podemos notar, el libro de Hechos y su capítulo 28 no llega al fin. No es una historia que se termina. El libro termina diciendo que Pablo continuó predicando el Evangelio abiertamente y sin impedimento. Pero muchos misioneros no piensan así hoy. Siempre están hablando de lugares cerrados, bien cerrados, en los que es imposible ir a predicar. Pero para Pablo ningún lugar era cerrado o bien cerrado, porque él había aprendido a confiar en Dios. Qué pena, pero en nuestros días tenemos muchos temores. Somos extremadamente cautos, sigilosos. La verdad, a veces tenemos un poco de miedo para ir a lugares que son hostiles, cerrados al Evangelio. Pero para Pablo no había lugar cerrado. En el nombre de Dios, en el poder de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, él iba de ciudad en ciudad, de continente en continente, de nación en nación, predicando el Evangelio del Reino. ¿Hay misioneros como Pablo hoy? Yo creo que sí. Sí hay gente muy valiente que está predicando el Evangelio del Reino, exponiendo su vida en lugares que son hostiles y lo están haciendo abiertamente y sin impedimento. Queridos hermanos, este es el desafío de Dios para nosotros, que en esta adversidad, que en esta tribulación, que en esta breve pandemia, sigamos predicando el Evangelio abiertamente y sin impedimento. Confiando en Dios, no nos preocupemos mucho. Si viene la vacuna, si no viene la vacuna, si finalmente habrá un remedio contra esta pandemia, no lo sabemos. Confiemos en Dios, confiemos en el Señor y sigamos predicando el Evangelio abiertamente y sin impedimento. Los que tienen que casarse en estos días, cásense, únanse, confiando en Dios. Nada les va a faltar. Los que tienen que seguir estudiando, sigan estudiando, confiando en Dios. Hay que seguir viviendo, confiando en Dios, hasta que el Señor lo permita. Y tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir enseñando, confiando en Dios, abiertamente y sin impedimento, como lo hizo Pablo con la compañía de Lucas, el autor de Hechos, y también de Aristarco, un compañero europeo que acompañó a Pablo en esta larga travesía. Tenemos que honrar el nombre de Cristo por la fidelidad de este hombre, de este apóstol, el apóstol Pablo, que con su equipo recorrió todo el mundo conocido y predicó el Evangelio abiertamente y sin impedimento. Siempre le dijo Dios: Pablo, no calles. Pablo, habla. Así como testificaste en Jerusalén, también tienes que hacerlo en Roma. Y lo que el Señor le dijo a Pablo allí en Jerusalén, aquí lo vemos cumpliendo fielmente en Roma. La travesía difícil,
el naufragio, los soldados que lo iban a matar, la víbora que lo mordió, nada impidió que Pablo cumpliera el propósito de Dios, porque él dijo, yo confío en Dios. Y él terminó su vida predicando el Evangelio abiertamente y sin impedimento. No dejó de hablar y de testificar a quien tanto él amó, a quien tanto él adoró. Adoraba él a Cristo. Y el nombre de Cristo proclamó. Hermanos queridos, vivamos adorando a Cristo, estudiando la vida de Cristo, imitando a Cristo, mostrando en nuestra vida la vida de Cristo y hablando a otros de Cristo abiertamente y sin impedimento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar a Dios. Soberano Señor, te damos gracias por este día y gracias por esta palabra que permanece para siempre. Pablo fue llevado, detenido, preso, desde Jerusalén a Cesarea, luego a Sidón, y desde allí fue hasta Creta. Y de Creta, en pleno invierno, en meses que no se debería de viajar, bueno, los que guiaban la nave se arriesgaron y fueron a la deriva. Todos habían perdido la esperanza de vivir, pero tú llevaste la nave hasta la pequeña isla de Malta y todos fueron salvos, porque tú le dijiste a Pablo que ninguno iba a morir, que todos serían salvos por el poder de Dios. Y Pablo allí dijo a los demás, contando como testimonio, porque yo confío en Dios. Una vez que llegó a Roma, predicó el Evangelio a los judíos. Unos pocos oyeron, la mayoría no. Y él siguió predicando el Evangelio a toda criatura, abiertamente y sin impedimento, cumpliendo el propósito de Dios, porque Pablo confiaba en Dios. Ayúdanos, Señor, a nosotros, para que en medio de esta adversidad que vivimos ahora, o viviremos en el futuro si vivimos, Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio del Reino y a enseñar la palabra de Dios abiertamente y sin impedimento. Que hablemos de la vida de Cristo y que mostremos también la vida de Cristo en nuestra vida. Señor, que tú nos llenes con tu Santo Espíritu, para que controlados, dominados, llenos del poder de lo alto, prediquemos el Evangelio abiertamente y sin impedimento. Queridos amigos, ustedes deben conocer al Señor, pero para conocer a Cristo tienen que arrepentirse de sus pecados. En esta misma hora, en este momento, díganle al Señor, Señor, yo te confieso todos mis pecados. Perdóname todas mis maldades. Límpiame con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Séllame con tu Santo Espíritu y hazme desde hoy una nueva persona, una nueva criatura. Ayúdame a poner la confianza en ti y que desde ahora yo también pueda hablar de ti abiertamente y sin impedimento. Ayúdame, Señor. Gracias, Señor, por la salvación de las personas en estos días de adversidad, de pandemia. Que todos pongamos la mirada en ti. Ayúdanos, Señor. Te amamos. Que vivamos confiando en ti. No confiando en la vacuna que vendrá, sino confiando en Jesús. Y puede que venga una vacuna, pero no hay que adorar la cosa creada, sino al Creador, al Autor. Esto es a Cristo. Y que todos vivamos hasta el fin, predicando el Evangelio, enseñando la palabra abiertamente y sin impedimento, aún en medio de la adversidad. Esto te rogamos, que lo hagamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Te rogamos esto
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que la llenura no es una opción, es una obligación. Pablo dijo, no se llenen de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el sed es imperativo, es orden. Que vivamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y que vivamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y enseñando la vida de Cristo. ¿Cómo? Como lo hizo Pablo, abiertamente y sin impedimento. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Amén.